Qué gusto el poder saludarles, trayendo un paso de avance en este proceso que las circunstancias nos han llevado a distanciarnos y a cuidar esa distancia. Les saludamos en el nombre del Señor y de parte de Escuela Avanzada de Ministerio. Nos es un privilegio el acercarnos con parte del proyecto que hemos tenido para este año que viene, 2022, y también que vamos a tener un evento en línea. Y si Dios lo permite, el siguiente año 2023 ya estaremos considerando el hacerlo de manera presencial. Ayúdenos a orar, ayúdenos, apóyenos en este sentido y obviamente queremos ser un equipo que ministra a ministros, que bendice a aquellos que están al frente de congregaciones, pastores y líderes de las iglesias, y obviamente esta es la visión de Escuela Avanzada: capacitar pastores y líderes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta noche me gustaría tocar una de las epístolas pastorales, y cuando decimos epístolas pastorales nos referimos a las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Estas tres cartas constituyen lo que se llama el último grupo de cartas del apóstol Pablo, y las llamamos epístolas pastorales. Dicho sea de paso, la carta de Tito es escrita entre la primera y la segunda carta a Timoteo. De hecho, primera a Timoteo, luego Tito y finalmente segunda carta a Timoteo, donde Pablo al final habla de la proximidad de su sacrificio, de su muerte. La fecha de esta carta la pondríamos entre 63 y 67 después de Cristo, muy cerca del 70, la destrucción de Jerusalén y toda esa situación conocida desde el punto de vista histórico. Aparentemente Pablo está como en un tiempo de libertad y visita la isla de Creta en una manera muy breve por un corto tiempo, y aprovecha para dejar ahí a Tito y le hace este encargo. Lo vamos a ver ya en el desarrollo de la carta. De hecho, lo primero que encontramos en el desarrollo de esta carta a Tito es que Pablo los saluda en una manera muy bella. Los primeros 4 versículos tomamos para considerar esta salutación. Si tiene su Biblia, mírela conmigo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, dice el verso 4, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Me gusta muchísimo cómo Pablo abraza a sus discípulos en una manera muy bella. El lenguaje en la descripción de esta relación ministerial es muy tierna, porque nos habla de un ministerio maduro a un ministerio joven, a un ministerio que va iniciando. Y obviamente Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo. Habíamos de alguna manera visto en otra oportunidad que esta era una forma en que Pablo se refería a Timoteo en una manera muy personal, conociendo a su familia, pero a Tito lo llama igual, verdadero hijo en la común fe, y le desea gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Cuando llegamos al verso 5, del verso 5 al verso 9, vemos ahí un subtítulo al que llamamos lo necesario en un anciano. Verso 5,
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De hecho, dicho sea de paso, se menciona la isla de Creta y necesario es que entendamos que Creta es la más grande de las islas griegas. Viendo la región de Grecia, Creta sería como la expresión mayúscula de las islas, la más grande de las islas griegas. Pero como está dentro de otras islas en el Mediterráneo, aquí Creta sería la quinta isla en tamaño en referencia a las islas que componen el archipiélago del Mediterráneo, junto con Rodas y otras islas. Obviamente Creta tiene un testimonio muy fuerte y lo que Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No es solo a los que tú quieras, a los que tú consideres o a los que tú prefieras. Renglón seguido, lo que Pablo hace es darle aquellas instrucciones específicas que Tito necesitaba para designar a esos ancianos. Y cuando decimos ancianos, pensamos en hombres, mujeres, quizá matrimonios que se hiciesen cargo de la congregación desde el punto de vista pastoral. Los ancianos obviamente necesitan esa formación de carácter, y del verso 6 al verso 9 encontramos esas instrucciones específicas de Pablo dirigiéndose a Tito en estas instrucciones específicas de requisitos necesarios para los ancianos. De hecho, el que fuere irreprensible, dice el verso 6, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De hecho, me llama mucho la atención que no solo hay características domésticas, tiene que ver con características de formación ministerial. Nos habla de necesario es que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, luego mirando, pesando su carácter, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pablo nos dice primero cómo el anciano no debe ser, y luego vienen las cuestiones positivas: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Seguramente Pablo no dice esto solo para como para llenar el expediente, solo como para completar la idea. Me parece que Creta tiene un ambiente muy propenso a estas cosas. Unos versículos adelante vamos a encontrar una descripción que el apóstol escuchó de algún nativo de Creta. El gentilicio de Creta es los cretenses, y obviamente los cretenses forman el grupo de los nacidos en Creta
o llegados a Creta para ser recibidos como ciudadanos ahí, obviamente envueltos en la cultura griega, en esa cultura de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, aquellos filósofos griegos famosos en la historia universal y que obviamente con sus ideas filosóficas llenaban el entorno que rodeaba a Tito en este sentido. Por eso Pablo dice, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, estos versículos inclusive hablan de los requisitos domésticos, requisitos ministeriales y cuestiones de carácter, porque necesario es que el obispo sea así, sea conocido por su carácter, sea conocido por su consagración y su entrega a Dios. Del verso 10 en adelante hay un pasaje del verso 10 al versículo 16. Obviamente encontramos cuidado, y este sería así entre signos de admiración, cuidado con los falsos maestros. El entorno y el tiempo que Tito le toca estar en Creta, había muchísimas manifestaciones de oposición hacia el genuino evangelio. Dice el verso 10, Pablo trayendo conciencia a Tito porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 12, dice Pablo a manera de testimonio, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El versículo 12 es muy fuerte porque habla de el comportamiento, el estilo de vida de los nativos de Creta, conocidos como cretenses. Su propio profeta dijo de ellos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En otras palabras, la gente de Creta es gente que está dada a la mentira, dada a la falsedad, malas bestias, y esto habla de carácter, un carácter temperamental, un carácter tempestuoso. Obviamente esta gente tenía esa habilidad de dominar los mares. Por ser una isla, los varios puertos de Creta estaban abiertos y los grandes palacios construidos durante la era minoica habían hecho de Creta un centro de comercio, un centro poderoso, fuerte, que dominaba los mares y que obviamente los barcos iban con ciertas mercancías, se desocupaban en los puertos extranjeros y regresaban a Creta cargados de diferentes mercancías que se depositaban en los palacios. Déjeme decir algo muy interesante acerca de Creta. Cuando uno lee acerca de la era minoica en Creta, se conoce como la cultura palacial, hablando de los palacios. Regularmente en el tiempo de la era minoica, los palacios eran más grandes que las ciudades mismas. La mayor parte de los habitantes en los diferentes puertos trabajaban en esto, trabajaban en los palacios y obviamente había muchísimo trabajo de bajar toda la mercancía y cargar la mercancía en los barcos, llevarla. Los palacios quedarían a 3, 4, 5 kilómetros, quizá no más lejos,
para facilitar el acceso de las mercancías y también esos depósitos que eran los palacios. Entonces las mercancías salían con mucha facilidad de la isla y el comercio era algo fortísimo en la vida de Creta. Por causa de esto, el entorno era como cualesquiera de nuestros puertos, llámese Tampico, llámese Altamira, llámese Veracruz, esos puertos que tienen a donde los buques internacionales llegan y mercancías por toneladas son alijadas en sus muelles y después introducidos al país. Obviamente, las instrucciones de Pablo es, Tito, te toca tratar con caracteres muy fuertes. De hecho, del verso 12 al verso 13 dice, este testimonio es verdadero. Es decir, los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Luego, a Pablo le toca instruir a Timoteo en verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues antes su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Para ellos es muy fácil levantar la mano y quizá aceptar a Cristo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es el contenido del capítulo 1, un capítulo que da testimonio de los habitantes de Creta, un capítulo que deja muy en claro los requisitos de carácter para los que quisieran ser designados o quisieran ser reconocidos como ancianos en la congregación. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El trabajo no es sencillo porque es trabajar con personas, es tratar con caracteres y obviamente a Tito le toca hacer frente a esta dureza de carácter entre los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Lo que Pablo está diciendo da la impresión de que ellos viven solamente para comer, comer y comer. Y eso de mover mercancías, sea bajándolas o subiéndolas al barco, era la vida cotidiana en los puertos de Creta. Terminamos el capítulo 1. Las instrucciones son más que claras, más que específicas y obviamente nos resta establecer esto como el corazón apostólico para su verdadero Hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 2, dicho sea de paso, Tito tiene 3 capítulos, así que va a ser muy fácil en los minutos que están ahí enfrente, desarrollemos el contenido del capítulo 2 y capítulo 3. De hecho, cuando llegamos al capítulo 2, el capítulo 2 lo dividimos en 2 áreas principales. Primero, del verso 1 a 9, la doctrina cristiana, y después verso 10 al 15, la obra de Dios. Pero vayamos en orden. Versículos 1 al 9 nos describe lo que para Pablo es doctrina cristiana. No es algo que está escrito en la pared del templo, no es algo que está declarado en tesis como en Alemania en el tiempo de la Reforma. Doctrina es el estilo de vida,
es el cómo se vive, cómo se habla, cómo se actúa, cómo se responde. Y Pablo le dice a Tito, y así comienza el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por favor, note esto, sana doctrina. Tú preocúpate, inviértete en hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces, del verso 2 en adelante, Pablo comienza a describir lo que para él es sana doctrina. Comienza, se supone, por los más maduros, y dice el verso 2 que los ancianos, porque acuérdate que para eso te dejé en Creta, para que establecieses ancianos y obviamente corrigieses lo deficiente. Entonces, necesario es que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Déjeme detenerme ahí un momentito, porque aunque se dicen poquitas palabras, son muchos los detalles que se abarcan, porque habla del afecto, habla del corazón, habla de la actitud de los ancianos, y los ancianos deben ser sobrios. En este sentido, no deben embriagarse o vivir como si estuvieran ebrios, como si hubiesen estimulado algo en su vida a través de bebida. Al contrario, los ancianos sean sobrios, luego serios. No es posible ir por la vida simplemente haciendo un chiste de todo. Los ancianos debemos ser, entre comillas, serios, luego sanos en la fe, y cuando habla de ser sanos, habla de tener actitudes correctas con respecto a la fe. No estoy amargado en mi fe, no estoy tratando de atacar a nadie con mi fe, no estoy tratando de compararme con alguien por causa de las diferencias que tenemos en la fe. Más bien, el anciano debe ser sano en la fe, luego también en el amor. Y obviamente más tarde vamos a encontrar que debe ser marido de una sola mujer. Bueno, lo vimos en el capítulo 1, verso 6, y obviamente los ancianos deben tener cuidado y ser sanos, cierto, en la fe, pero también en el amor. No pueden estar jugando con su afecto ya con esta mujer, luego con esta otra. Deben ser maridos de una sola mujer, y no permitamos que se ponga entre paréntesis como que al mismo tiempo. Cuando decimos marido de una sola mujer, es que te casas con una persona y estás con ella hasta que la muerte los separe. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Hebreos 13 dice que para todos sea honroso el matrimonio, sea una institución, sea algo de lo que debemos gloriarnos. Y obviamente los ancianos deben ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Las ancianas, y aquí nos da la versión femenina, las ancianas asimismo, y ese asimismo es todo lo que dijimos en el versículo 2, tiene aplicación a ellas, pero hay estas cosas extras. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ellas sean muy cuidadosas de cómo se visten, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las ancianas, en calidad de ese carácter maduro, deben ser gente que enseñe y que enseñe bien. Luego dice el versículo 4, que estas ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, ¿cómo se puede amar o cómo se puede enseñar a una mujer joven cuando ella puede ver a la mujer madura amando y siendo fiel a su marido? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. También debe incluir esta enseñanza a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Algo que la mujer de Dios tiene es que sin palabras, solo con su sola actitud, puede predicar, puede testificar. Su actitud es su testimonio mudo, es su testimonio sin palabras, es su carácter piadoso revelado en su estilo de vida. Entonces, obviamente, dice el verso 5, deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, obviamente castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, Tito, tu ministerio de enseñanza debe ser ejemplificado, debe ser respaldado por tu estilo de vida, presentándote tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. Y cuando te toca enseñar, entonces tu enseñanza debe ser íntegra, debe ser seria, palabra sana e irreprochable, de manera que el adversario cierre la boca y se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y en estas instrucciones es muy práctico lo que Pablo está enseñando, que es exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si nota, la interpretación personal de Pablo no es solo que hablas o solo que enseñas o solo que testificas, pero todas estas cosas están respaldadas por tu estilo de vida. Entonces, muestra tu enseñanza íntegra, seria, obviamente sana, irreprochable, de manera que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. A los que tienen sus amos, enséñales que respeten, que no sean respondones, que obviamente adornen la vida de la doctrina de Dios en una manera muy, muy manifiesta. Luego el versículo 10 al 15, obviamente dice el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Del verso 11 en adelante hay como un pequeño subtítulo en mi Biblia y habla de la obra que Dios hizo, hace, está haciendo y hará. Y a este pasaje lo llamamos la obra de Dios. Y dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, el ministerio debe darnos la oportunidad de manifestar un carácter maduro, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, vivamos en este tiempo, vivamos en estas circunstancias sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 completa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio, dice el verso 14, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, esto habla
Esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, ninguno te menosprecie. No importa cómo se llame y qué sea, tu estilo de vida sea un sí y un amén a lo que tú crees, y lo que tú crees está siendo enseñado verbalmente y vivido prácticamente, de manera que el adversario se avergüenza. Este capítulo 2 obviamente es un capítulo de enseñanza, es un capítulo que nos enseña lo que la sana doctrina contiene y permite que cada persona se identifique en esta sana doctrina con una conducta sobria, sana y piadosa. Entonces, obviamente, la gracia del Señor se ha manifestado. ¿Se puede vivir así? Claro, porque lo hacemos en la gracia, con la gracia de Dios, y la gracia de Dios sigue respaldando nuestras vidas. Cuando llegamos al capítulo 3, el capítulo 3 también es corto, y lo que el capítulo 3 contiene es un par de temas. Por un lado, de hecho, la fe y las obras, un contraste o una comparación entre ellas, verso 1 al 11, y luego asuntos personales de Pablo, versículos 12, 13 y 14. Entonces, vamos a mirar capítulo 3, por favor, y Pablo sigue instruyendo a Tito con respecto a te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y designases ancianos en cada ciudad con las instrucciones que yo te di. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Lo digo otra vez, recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Luego Pablo recuerda y da testimonio, y él le dice a Tito, versículo 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no en base a nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escúcheme, por favor. Este es el testimonio real del Evangelio. Es el Evangelio que Pablo predicaba. Es el Evangelio que Tito creía. Es el Evangelio que aquel hombre fue designado para vivir, respaldado con su estilo de vida. Y en el testimonio, Pablo le recuerda a nosotros mismos. No éramos fiables. Nosotros mismos éramos en otro tiempo insensatos. Decíamos y no cumplíamos. Prometíamos y no lo llevábamos a cabo. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque luego Pablo le dice a los efesios, porque por gracia sois salvos, no por obras para que ninguno se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios,
para que ninguno de nosotros se gloríe. Entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tres palabras claves. Primero, lavamiento, por el lavamiento de la regeneración. Luego esta palabra también, regeneración, una generación renovada, uh, una regeneración, algo que es generado nuevamente y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. De hecho, para que justificados por su gracia, dice el verso 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos miramos nosotros mismos y lo que recordamos es que en algún momento fuimos insensatos, fuimos rebeldes, estábamos extraviados, pero un día la gracia de Dios nos alcanzó, no por obras de justicia nuestras, pero por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si en algo quiero que seas aferrado, que seas terco, es en eso. No te dejes mover por el carácter de las personas. No te ajustes a este siglo. Esto es el mensaje de Pablo a los romanos en el capítulo 12. Y no os conforméis a este siglo. No se hagan a la manera del mundo. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En esto quiero que insistas. Quiero que te hagas muy duro. Quiero que te aferres para que lo que se produce, obviamente, los que creen procuren ocuparse en buenas obras. Esto es bueno y es útil a todos los hombres. Por el contrario, verso 9, evita todas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Se acuerda que en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1 al final, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra? Pues Tito, evita cuestiones necias. No te metas en cuestiones de genealogía. No causa ningún beneficio. Al contrario, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause divisiones, pero luego vas a encontrar algunos que se rehúsan a creer, se rehúsan a humillar su corazón, se endurecen delante de Dios, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. Escuche, después de una y otra amonestación, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propia justicia. Me detengo porque Pablo hace un contraste entre los auténticos creyentes y los que asumen que creen, mentalmente se convierten, pero siguen ocupados en aquellas cosas que son sin frutos, sin resultados en la vida cristiana. Al que cause divisiones tras una y otra amonestación, deséchalo sabiendo. Quiero que estés consciente que el que tal hace se ha pervertido y peca y está condenado
por su propio juicio. Yo no espero que tú le condenes, no espero que tú seas juez de nadie, pero si alguien se aferra a causar divisiones después de una y otra amonestación, déjalo fuera. Verso 12, 13 y 14 son asuntos personales. Pablo está llegando a la conclusión de la epístola. De hecho, estamos llegando a las últimas instrucciones y versículo 12 al 14, Pablo trata asuntos que son asuntos muy personales de él. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Quiero que recordemos que en el tiempo de Pablo lo que era más veloz, lo que era más rápido, era un barco. Te subías a un barco y después de una semana, 2 semanas, tocando diferentes puertos, quizá después de un mes, 2 meses de navegación, llegabas a tu destino. Por eso, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A quien Pablo está recomendando es: cuando alguno de ellos llegue a verte, apresúrate a venir a Nicópolis. He determinado estar ahí, pasar ahí el invierno. Luego a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Pablo recomienda a estas dos personas y la razón es para que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que nuestro trabajo no sea sin fruto. De hecho, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. En otras palabras, recíbeles y luego despídeles proveyendo para el camino, que ellos lleven lo que es necesario dependiendo a dónde se dirijan, para que los nuestros, dice el versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pastores, yo creo que todos debiéramos ser como aquella viuda de Sarepta que muchísimas veces vio al profeta pasar por ahí, y un día esta mujer de Sunem, esta mujer sunamita, le dijo a su marido: este hombre es un siervo de Dios, preparemos para él un cuarto, y en ese cuarto haya una cama, haya una silla, haya una lámpara, el siervo de Dios llegue a descansar. Escúcheme, la mujer no estaba hablando de hacer un hotel, no estaba hablando de hacer una fonda, no estaba hablando de poner un negocio donde ellos pudieran hacer dinero hospedando. No, dice que los nuestros, Pablo dice que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras para casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Lo que queda aquí es un solo versículo, versículo 15, y lo considero, o yo lo llamo, la bendición apostólica. Pablo se despide de Tito diciendo: todos los que están conmigo te saludan. Después de un punto y seguido, saluda a todos los que nos aman en la fe. Y termina diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Me llama mucho la atención que el trabajo apostólico es un trabajo que requería tiempo y dedicación. De hecho, Pablo estaba muy consciente del tiempo que pasaba. Los del equipo iban entrando en edad y obviamente él estaba preocupado de terminar su carrera y terminar con victoria, habiendo guardado la fe. Y esto lo dice a Timoteo en la segunda carta,
pero a Tito simplemente saluda a los que nos aman y todos los que están conmigo te saludan. De hecho, Pablo hace este acercamiento por carta y me es una satisfacción, iglesia, decir que estas cartas no solo llegaron a su destino y cumplieron su propósito inicial, se quedaron para nosotros como una instrucción de lo que debemos, de cómo debemos designar al liderazgo de la iglesia, cómo debemos escoger a nuestros líderes y obviamente pasar tiempo juntos, que podamos instruirlos en la fe. Pablo dijo a sus hijos en la fe para que ustedes sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios. Tito, los que están conmigo te saludan. Y obviamente parte del equipo que está conmigo te aman y te saludan. Y por favor, saluda de nuestra parte a todos los que están contigo. Que la gracia del Señor esté en tu vida. Incline su rostro conmigo y decimos juntos: Padre Celestial, te damos muchas gracias. Que esta noche podemos ver la epístola a Tito en una manera muy, Señor, muy por encima. Pero Padre, de las cosas que hemos compartido, de las cosas que hemos dicho verbalmente, habiendo dado lectura a la epístola, Señor, de las cosas en que nosotros hemos fallado y estamos frágiles y no estamos cumpliendo cabalmente, Padre, que el Espíritu Santo tome esta palabra y la vivifique. Pablo dijo: palabra fiel es esta. Y obviamente fiel para Tito, a quien estaba dirigida originalmente, fiel para nosotros, a quien nos llega indirectamente, y fiel para los equipos apostólicos que el día de hoy se están levantando en cada congregación. Que estos equipos, Señor, no solamente sean conformados a la imagen de Jesús, pero, Señor, sabiendo que fuimos llamados para corregir lo deficiente y para que establezcamos ancianos en cada ciudad, que cada congregación tenga su gente madura, que cada congregación tenga sus ancianos, sus ancianas, su equipo de elegidos para ocuparse en la distribución diaria, y cada congregación, Señor, goce de una vida congregacional saludable, gozosa. En tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Padre, esta noche encomendamos a cada pastor y a sus equipos de liderazgo, a los ancianos de cada iglesia, a los líderes en cada congregación, aun aquellos que han sido, Señor, designados para encargarse de lo natural. Padre, que la gracia tuya esté sobre ellos, que tu mano se extienda para respaldar sus vidas. Y lo que se hizo en la vida de Esteban, en la vida de Felipe, milagros, Señor, prodigios, señales, maravillas, muchísimos paralíticos levantados en el área de Samaria por el ministerio de Felipe. Padre, aún los equipos ministeriales tengan ese sentido, Señor, de fruto ministerial. Los bendecimos, que tu palabra siga siendo viva, eficaz y penetrante. Y lo que hemos compartido, Señor, en esta ocasión, tenga ese sentido de cumplimiento, tenga este sentido de ser una palabra que se vivifica en cada corazón. Y Padre, cuando esta palabra arde en nuestras vidas y es compartida en esa unción que el Espíritu Santo provocó en el corazón apostólico, Padre, cada equipo sea tornado una llama, una flama, Señor, que arde en lugar oscuro. Bendice nuestra nación con muchísimos ministerios de ayuda. Padre, que haya los que dan y dan con alegría, que haya los que profetizan en todos los niveles, que haya los que, Señor, administran y lo hagan con mucho gozo, Padre. Cada iglesia tenga ese sentido de cumplimiento y de realización, y tu reino, Señor, avance y sea establecido en cada ciudad,
en cada entidad federativa, Señor, en cada estado de nuestra República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Nos quedamos tomados de tu mano y te damos a ti la gloria por Jesucristo. Y todos decimos, amén. Pastores, líderes, gracias por recibirnos. Qué privilegio el mencionar audiblemente la palabra de Dios en sus oídos, en sus corazones, esperando que el Espíritu Santo la vivifique, esperando que el Espíritu Santo la haga una realidad de experiencia en la vida de cada uno. En Escuela Avanzada, como equipo, podemos decirles delante del Señor, les amamos y estamos orando por ustedes y obviamente nos vemos pronto. No estamos despidiéndonos, simplemente les bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.